mis moradas eternas. Y aunque hayan pruebas, Dios ha prometido acompañarnos. Dile gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y reciba usted un fuerte abrazo de donde usted me está viendo. Y aquí está, amada, preciosa iglesia, Misión Cristiana Recuperando lo Perdido. Reciba un abrazo, un caloroso abrazo de parte de esta amada familia de Morroa Sucre. Para todo el mundo pueda llegar esta palabra. Les amamos, les bendecimos y estamos orando por todas las naciones de la tierra, para que el reino de Dios sea extendido, para que la palabra de Dios sea escuchada a voz en cuello, porque es el tiempo de hablar sin callar. Es el tiempo de proclamar el evangelio de la salvación. Esta mañana me sucedió algo y quiero compartirlo con ustedes. Cuando Dios viene de esta manera a mi corazón, no puedo callar. Aunque sea duro, yo no puedo callar. Y yo quiero que usted y yo escuchemos algo maravilloso que me pasó. Me levanté. Tengo muchas prédicas escritas, porque me gusta escribir con tiempo la palabra de Dios. Pero esta mañana estaba un poquito allí, ya no sé qué me pasaba. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que predique al instrumental? Si le puedes bajar un poquito, hijo. Y te voy a decir algo, me pareció algo tremendo. Llegué aquí, le di gracias a Dios en el altar, me arrodillé como costumbre. Le dije, Señor, te entrego este tiempo. Y de repente vino a mi corazón una tristeza, un dolor en mi corazón. Me levanté y fue adentro de mi casa un momento y le dije a Dios. Y entrando allí a una habitación, el Señor me dijo, y mi casa vacía. Yo, Señor, ¿qué estoy escuchando? Y me lo repitió 3 veces. Y me dijo, y mi casa vacía. Y yo, wow, Señor, y mi casa vacía. Y yo sentía esa tristeza en mi corazón. Y sí, Dios quiere que hablemos de, no hoy, que voy a meterme en la presencia de Dios para sacar una palabra, y mi casa vacía. La casa de Dios está vacía. ¿Y cómo hay tanta gente allá afuera detrás de tantas cosas que no conducen a nada bueno? Y mi casa vacía. Y de repente se me viene un versículo que le dije a mi hijo, búscalo, donde dice que Dios buscó Dios uno que hiciera vallado entre él y la tierra, que clamara, que se parara para interceder. Uno lo buscó y no lo encontró. Y entonces yo dije, y la iglesia puede estar llena, pero Dios está buscando uno que aún en medio de quizás muchas iglesias que estén llenas, pero dice que Dios buscó uno que se parara firme para que rogara, para que suplicara, para que adorara, para que sirviera, para que volteara a ver el rostro de Cristo como Él quiere. Y dice, y no lo hallé. Escrito está en la palabra, y no lo halló. Esto me preocupa, porque las cosas de Dios son santas, porque Dios está hablando a un pueblo para despertarnos, porque Dios nos ama con su amor eterno, porque todos los días nos prolonga su favor, su misericordia. Él todos los días nos viste de favor, de gracia, para resistir a pie firme en esta tierra todo lo que tenemos que resistir. ¿Sabe qué? Yo decía ayer, Señor, yo sin usted no hubiera podido, sin usted no soy capaz. ¿Qué voy a hacer sin usted?
Y a veces sí, claro que viene el cansancio, viene y golpea en nuestras vidas, claro. Pero Dios dijo, tú puedes, yo estoy contigo. Mírame a mí. Nosotros tenemos que aprender a mirar a Cristo, porque escrito está en la palabra de Dios en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Pero ahora la gente de Cristo, hablando de la iglesia del pueblo redimido de Dios, caminamos buscando como si algo se nos hubiera perdido en las partes bajas. Cuando Dios te ungió la cabeza y te puso ropas nuevas, te quitó la vergüenza, te perdonó, te levantó. ¿Por qué no crees en lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo? Cuando nosotros volteemos y miremos a lo alto y digamos, de allá viene mi socorro. Mi socorro no viene de lo que poseo. Mi socorro no viene del hombre. ¿Sabe qué? Yo he entendido que el hombre falla de una manera impresionante. Fallamos. Todo el tiempo fallamos. Pero Dios nunca te va a fallar. ¿Cómo no venir a la casa de Dios con aliento, con fuerza, con ánimo? Y esto lo digo por mis hijos también. Esta mañana estaba hablando con ellos. Hay que venir a la casa de Dios con gozo, hijos, con alegría. ¿Por qué nos da tanta pereza para venir al culto, donde vamos a recibir una palabra de fe, de aliento, de esperanza? Dice que Josué se quedaba en la puerta del tabernáculo. ¿Y quién era Josué? ¿Era un ángel que bajó del cielo con destellos de luz? No. Era un hombre como usted y como yo, de carne y de huesos. Sentía sueño, cansancio, fatiga, dolor. Estaba guiando a un pueblo. ¿Usted sabe qué es guiar a un pueblo, a una nación entera? Si aquí con 2 o 3 a veces mira tantas cosas que nos pasan. Y es uno en el amor del Padre. Usted se imagina un hombre como Josué guiando una nación entera. Y él aún así se quedaba. Diga, se quedaba. Usted que me está escuchando ahí en las redes, diga, se quedaba. Se quedaba en la puerta del tabernáculo, esperando ver la manifestación gloriosa de Dios. Él se quedaba. ¿Quién se queda ahora en el culto? ¿Quién quiere venir al culto 1 hora antes de que comience? Dice la Biblia claramente, dice, y busqué y no lo hallé. Y no encontré uno. Qué bueno que esta palabra toque las fibras profundas de nuestro corazón y nos ayuden para que seamos sacudidos un poquito, para que cambiemos nuestra actitud hacia Él, hacia el Redentor, hacia la roca eterna. Yo entraré por las puertas de sus atrios con alabanza, con júbilo, con danza, con gozo en mi corazón, porque aquel me amó con su amor eterno, me prolongó favor, me prolongó misericordia, me vistió con vestiduras santas, limpias, me lavó, me quitó la vergüenza, me quitó el pecado, me quitó toda la tristeza, se llevó mi dolor. Yo no voy a cargar algo que Cristo cargó, porque Él me dijo, está. Yo cargué tu tristeza, yo cargué tu dolor, llevé tu enfermedad. Entonces, ¿de dónde viene mi ayuda? De Él. A Él sea la honra, la gloria por la eternidad. A Él sea mi mejor alabanza, mi mejor adoración, mi mejor tiempo sea para Él. Señor, y si es para ti, lo voy a hacer para ti. Sea 1 hora, sean 2 horas para ti. 2 horas para ti. Iglesia, es tiempo de buscar a Dios con todo tu corazón. Este año ya se está despidiendo. Este año ya se está yendo. Las cosas van pasando y se van yendo. Pero el único que permanece para siempre y que no se va de tu lado se llama Yeshua. Yeshua el eterno, Jesucristo tu Salvador. Él está ahí, Él sigue ahí contigo. Él está ahí de tu mano, te quiere guiar. Él quiere caminar por medio de tu casa. Él quiere caminar por medio de tu situación. Él quiere acompañarte a todo lugar si tú lo invitas. Él no se va, el tiempo se va, los años se van,
La juventud se va, todo se va. El dinero, todo se va. Pero Él permanece para siempre. Y a este pequeño punto es que yo quiero llegar. A que ese punto maravilloso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que permanece fielmente a un pueblo que es infiel. Él está ahí fielmente. ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a caminar? ¿Cómo no lo voy a mirar? ¿Cómo no, Señor? ¿Cómo no te voy a amar? Si tú me amaste primero, con todos mis errores, con todos mis defectos, me levantaste, me sanaste, me abrazaste. Tú eres mi amado, mi Señor y mi Salvador. Amén. Levántate, iglesia. Es tiempo de despertar. Que no se acabe este año. Que no se vaya este año sin que tú hagas algo nuevo. No te dejes amedrentar de las tinieblas. Recuérdale al diablo que Cristo en la cruz del Calvario llevó tu cansancio, tu dolor, tu ruina, tu peste, tu muerte, tu enfermedad. Todas las cosas las llevó. Recuérdale al enemigo. Dile, si a usted se le olvidó, yo le voy a recordar. Yo voy a hacer un acto profético. Hágalo por fe. Esto no es brujería, esto no es hechicería. La gente a veces piensa cosas que no son. Estos son actos proféticos. Dibuje la cruz si no tiene cómo sacarla en fotocopia. Dibuje la cruz linda por dentro, así bien ancha, en un cartón paja bien grande, bien bonito, una hoja grande. Y diga aquí, y haga un acto profético, escriba dentro de la cruz. Dígale, y le recuerdo al enemigo, a Satanás, que en la cruz del Calvario Cristo llevó mi enfermedad. En tal parte dígalo, en tal órgano dígalo, Cristo llevó mi enfermedad. Usted murió por mi familia, usted murió por esto, por aquello. Recuérdele las victorias que Cristo le dio en la cruz del Calvario a usted. Hágalo un acto de fe profético. Cristo murió por mis hijos, por mi familia, por mi vida, por la iglesia. Recuérdele al enemigo y entréguele ese acto profético a Dios. El 31 y a las 12 de la noche, cuando ya se esté despegando este año y entremos al año nuevo, dígale, y te recuerdo, enemigo, que consumado fue consumado en el nombre de Jesús. Y hágalo, y que el fuego del Espíritu consuma eso por el poder de la palabra. Hágalo, recuérdese a usted mismo, levántese de ese ánimo, profetice sobre su vida, profetice sobre su casa, aliéntese su corazón si está desmayado. La palabra de Dios no fue dejada ahí por dejar. No crea que eso es un cuento de hadas. La palabra de Dios es poder que trasciende. Es tan poderosa que en todos los tiempos la palabra de Dios nos levanta, nos ayuda. La palabra de Dios está cargada de historias reales, poderosas, portentosas. Historias que cambiaron vidas. Hombres que lucharon, que vencieron a través de la palabra. Hombres de valor que no se dejaron cambiar por el mundo, que no se dejaron llevar ni coquetear con las cosas y las corrientes pasajeras. Ellos pusieron su mirada en Cristo, en Dios, y trascendieron y vencieron, aunque con lágrimas, aunque con dolor, porque muchos sufrieron torturas, cárceles, muchas cosas, hambres, persecuciones. Pero vencieron. Y nosotros empezamos muy bien y terminamos ¿cómo? Derrotados, derribados, cansados. Es que no, es tiempo de resplandecer, de levantarnos, porque la luz de Cristo ya nos ha alumbrado. No andemos más en tinieblas. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿y tú que andas en tinieblas? Dice que la luz nos resplandeció. Pero eran tan ciegos el pueblo de Dios que andaban como ciegos aún al mediodía, que andaban como ciegos tocando, palpando las paredes para poderse guiar. No, ¿cómo sería la ceguera espiritual? Que veían todo lo que Dios había hecho, pero no querían. Ellos sabían, pero no querían ver que lo que Dios había hecho era tan real. Para caminar en esa realidad hay que creer en el corazón. Dios hizo, y si Él lo hizo, entonces créalo, hermano, y camine en todo lo que Dios ya dejó para usted y para mí. Va a venir los vientos totalmente, los vientos
todos los días van a soplar. Vientos contrarios, vientos del norte, del sur, del este, del oeste. Van a venir tormentas, vientos, torbellinos. Te va a levantar muchas cosas. Pero Él venció. Él venció. Miremos como dice la Biblia, que fue dejada para que usted y yo nos levantemos por medio de la palabra. El Señor nos levanta, nos ayuda, nos redarguye, nos convence, nos exhorta a seguir este camino de bendición hacia Él. Está caído, está desanimado, ore, cante alabanza, lea la Biblia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo leo la Biblia, viene un fresquito a mi vida, viene algo, viene una paz que inunda mi ser, mi mente. Levantemos a los niños con la palabra de Dios, metámonos en la sombra del Omnipotente, oremos juntos, traigámonos a la iglesia. Los niños necesitan la cobertura de Dios. Sabe, hermano, el diablo no está jugando a ser diablo. Necesitamos madres y hombres, con valores. Hombres y mujeres que vengan y peleen por sus hijos, trayéndolos a que amen a Dios, que caminen hacia la iglesia, que ellos mismos digan: mamá, hoy es el día del culto, vamos para la iglesia. Sí, pero lastimosamente no es así. Ya los niños se levantan, porque los he visto. Ya los niños se levantan y lo primero que hacen es: ¿dónde está el celular? De los papás, hasta para cogerlos, jugar. No, enseña a sus hijos a ser diferentes, hombres de Dios. Esto cada vez se va a poner más tremendo. Cada vez el enemigo va a sacar más entretenimiento para hacerlo distraer. Cada vez esto se va a poner más tremendo, peor. Pero los que estamos en Cristo vamos a estar en bendición, guiados por el Espíritu de Dios en todo momento. La Biblia es clara cuando también dice: caerán a tu derecha y a tu izquierda, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque mi mirada la pongo en mi Redentor. Mi ayuda, mi escondite es el Señor. Él es tu alto refugio. Él es quien es. Y tú y yo tenemos que depender de Él. Si Él dijo, Él hará. Solamente creamos y avancemos. Amén. Bueno, esto fue como una abreboquita. ¿Sabe que su pastora siempre tiene un pasaboquita ahí de entrada antes de la palabra? Amén. Reciba un fuerte abrazo. Dios les ama. Y los invitamos también el 24. Vamos a hacernos una cena en la iglesia. Ánimo, iglesia. Algo donde compartamos en familia, dichosos, gozosos, el postre, la cenita, en alegría, cantando unas alabanzas al Señor, que los niños puedan compartir también. Así que anímese. Dígale a su vecino: sonría, que está muy lindo, Cristo lo ama. Ajá, sonría, que Cristo los ama. Hijos, ustedes que me ven, sonrían, que Cristo los ama. Y aquí nosotros también les amamos desde Morroa. Amén, aleluya. Vamos a la palabra. ¿Cuántos aman la palabra? Amén. Ay, amén, aleluya. Esos amenes me gustan, que se escuchen más a menudo en la iglesia. Los amenes lindos de nuestros niños. Gloria a Dios. Padre, me quito para que seas tú hablando con denuedo el misterio del evangelio de la salvación. Usa la boca de tu sierva, Padre, que soy la más chiquitica. Y recuérdame lo incapaz que soy de hacerlo en este lugar sin usted. Bendito es usted, Adonai, Dios para siempre, Dios eterno, aleluya. La palabra de Dios es poderosa y siempre nos va a recordar el camino de la obediencia y de la santidad. La palabra de Dios siempre nos está llamando a un arrepentimiento y a ver el pronto auxilio de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Dice el Salmo 51, versículo 10: crea en mí un corazón limpio. El Salmo 51 fue un salmo que David, el rey, lo sacó, pero claramente que inspirado por el Espíritu Santo, fueron hombres inspirados por Dios. La palabra de Dios toda es perfecta. Dios estaba en el cielo, pero Dios tenía que usar una mano aquí en la tierra para que escribiera su palabra. Pero la palabra desde Génesis a Apocalipsis toda es de Dios. Amén. Quédele claro eso, bien claro. Como Dios puede usarte a ti como un puente para ir a hacer algo maravilloso también. Dios usó grandes hombres para que su palabra fuera escrita y plasmada en nuestro corazón. Aquí vemos cómo David estaba pidiéndole a Dios que le diera un corazón limpio.
Esto quiere decir que el rey David había ensuciado su corazón. Esto quiere decir que David había hecho algo en su corazón que estaba sucio. Porque el pecado siempre nos va a apartar de Dios. Absolutamente. Pero Dios es tan maravilloso, tan amoroso, tan misericordioso, tan poderoso. Es que Dios es amor. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. David peca y guarda su pecadito aquí. Lo dejó ahí escondidito. Pero Dios es tan hermoso y tan maravilloso que Él envía profetas a gente de Él para exponer el pecado a la luz. No para juzgarlo, ni señalarlo, ni vean, ni que esto, no. Sino para que usted y yo nos arrepintamos y corramos a los brazos de papá y hallemos el oportuno socorro de Él en nosotros. Amén. Entonces aquí vemos que David estaba implorándole a Dios que le diera un corazón limpio, pero vamos a ver por qué. Vamos rapidito para poder entender esta poderosa palabra. En el Salmo 51 está claro que David estaba reconociendo. Primer punto clave, entiéndalo. Reconociendo. ¿Qué tan importante es cuando nosotros fallamos? Reconocer. Y reconocer al instante. No dejar guardado el pecado. Porque cuando guardamos el pecado, cuando usted y yo pecamos y guardamos ese mal dentro de nuestro corazón, vienen cosas peores, consecuencias peores, y nos van a llevar a segundos y a terceros pecados. Cada vez va a ser peor, más fuerte, porque un pecado que usted no confiese lo va a conllevar a otro pecado peor cada día más. Amén. Y escuche lo que le pasó a David. Entonces David está reconociendo que pecó y que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y está pidiendo que lo perdone. ¿Pero por qué David le pide perdón a Dios? Él tenía el pecado calladito, él no lo había confesado. Después de qué le pasó a David, de llegarse, David se llegó. David tuvo relaciones sexuales con Betsabé, la esposa de uno de los mejores soldados de él, de sus guerreros. Así es, esta historia la va a encontrar usted en Segunda de Samuel, capítulo 11, para los que toman nota. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios, que es poder para que usted y yo venzamos y triunfemos. Así que David peca con Betsabé, la esposa de uno de sus mejores soldados. Oh santo Dios, aleluya. Qué bueno es Dios y su misericordia para siempre. ¿Qué cometió el rey David? ¿Qué clase de pecado? Adulterio. Pero también cometió después de ese adulterio asesinato y traición. Entonces, por no haber confesado el primer vez cuando pecó, inmediatamente arrepiéntase del pecado. Si usted y yo pecamos, de una vez arrepiéntase. No lo guarde, no lo deje para después. Confiese el pecado delante de Dios. Y si usted tiene un buen pastor, vaya, abrácele en el amor del Padre, dígale: guíeme, he pecado contra Dios. Pero arrepiéntase, hermano, no lo dejen en silencio, no se quede allí amontonando, porque después será peor. Se volverá una cueva de serpientes venenosas que van a dañar su vida y su corazón, y va a terminar en cosas desastrosas. Entonces, mire usted, David cometió el pecado de adulterio, también de asesinato y también de traición. David vio. ¿Qué hizo David? Vio. A veces por no tenemos que estar viendo lo que no nos importa. No tenemos que estar mirando poniendo el ojo en lo que no le ha dicho Dios, no mires. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de él? Por mirar lo que le dijo Dios, no miren. ¿Qué le dijo Dios a él? No miren hacia atrás. No miren. Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, ¿qué les dijo Dios? El ángel que fue dijo: corran, escapen por sus vidas y no miren atrás. La mujer de Lot miró atrás, ¿y en qué se convirtió? En estatua de sal. Y ahí le tocó dejarle a Lot. Lot no la iba a cargar en sal para llevársela. Ella desobedeció. Pero Dios siempre nos está advirtiendo el pecado, siempre nos está llamando, siempre nos está diciendo por la palabra, siempre nos está diciendo: mire, vea, escuche, preste atención, está allí mal, no es por ahí.
Entonces, esto cometió David. David vio la mujer de su guerrero, a Betsabé. Así es, y la deseó hasta cumplir el deseo que tenía en él. Él cumplió ese deseo de irse y acostarse con ella. Pero como cada pecado tiene su consecuencia, mire lo que pasó, porque David fue un hombre que sufrió muchas consecuencias. Si usted se lee la historia de David, usted llora. David era el rey, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios amó, un hombre que amó a Dios. Pecó totalmente, pero se arrepintió genuinamente. Pero aún con todo y su arrepentimiento, Dios no lo dejó sin consecuencia. ¿Por qué? Porque ya Dios le había advertido. No mires esa mujer es porque él mandó a preguntar por ella. Y le dijeron, esa es la mujer, esa es Betsabé, la esposa de Urías, tu soldado. Entonces el que le estaba dando la razón a David, ya yo digo, esto no me puedo meter. Pero, ¿qué le pasó a David? Se dejó llevar por los deseos de ¿qué? De la carne, de los ojos. Porque hermano, tenga cuidado usted cuando le entra el pecadillo por los ojos y se deja arrastrar. Y ya usted mira y entonces usted comienza a imaginarse. Y empieza el pecado a bajar al corazón. Y cuando dice la Biblia que cuando el pecado baja al corazón, es como si usted ya lo hubiera hecho. Así que pecó. Y así es Dios, de esta manera y de ese tamaño, para que mire usted bien con quién se está metiendo. Y aún así prefiere estar con Dios que en el mundo sin Dios. Preste atención, siga prestando atención. Repita conmigo, tiempo después. Y usted que me está escuchando, diga tiempo después. ¿Por qué tiempo después? Porque Dios no se va a quedar con nada de nadie. Porque Dios todo lo saca a la luz. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es maravilloso. Y más cuando se trata de un hijo de Él. Un hijo que compró con su sangre. Un hijo que redimió. Un hijo que Él amado, que ha seguido y que ha perseguido. Y que no se lo va a dejar en las manos para que el diablo se lo lleve. Ese hijo, tiempo después, el Señor, claro, el enemigo también lo va a caminar, pero Dios lo va a pelear. Dios lo va a pelear. Y saben, no va a pelearlo más porque Dios lo ganó en la cruz. Dios lo ganó con su sangre. Y por eso Dios va. Y a veces nos trae. De tres formas nos llama Dios, escójala: dolor, amor, exhortación y dolor. Ya nosotros decidimos, porque conocemos claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros decidimos por qué camino andar delante de los ojos de Dios. Pero tiempo después le notificó esta mujer algo a él. Imagino que le mandó la razón. Estoy embarazada. Wow. David no se iba a imaginar esto. Él pensó que ya se iba a quedar así el pecadito y ya. Y aunque los hijos son bendición de Dios, porque los hijos, los niños, todos son bendición, nosotros también nacimos. Pero Dios tiene un orden aún para que usted y yo tengamos hijos. Dios quisiera todo desde el principio, lo creó en un orden. Creó el matrimonio, creó la familia. Pero por causa del pecado ha ocurrido tantas maldades y han venido tantos hijos y tantas cosas, y a veces hasta embarazos que ni desean. Porque es cierto. ¿Y cómo terminan muchas? ¿A dónde van y terminan con sus embarazos? Pagando el que menos tiene que pagar. ¿La culpa de quién? ¿De los errores de quién? Del deseo de la carne, del pecado que hay dentro de nosotros, por alejarnos de Dios, por no escuchar atentamente la voz de Dios a tiempo. Porque le voy a decir algo, iglesia, a tiempo nos ha hablado Dios. A tiempo nos ha hablado Dios. Y después le manda a decir que está embarazada. David intenta encubrirlo, primeramente su pecado. Y como no lo consigue, entonces ¿qué pasó? Mire lo que pasó. Porque el pecado llama a otro pecado. No se duerma. No se duerma. Levántese, camine, pero no se duerma. Mire, el pecado llama a otro pecado. David planea un segundo pecado cada vez más gravoso,
más gravoso. Porque esto quiere el diablo, que cada vez nos hundamos más en el mal. Eso quiere el enemigo, hundirnos cada vez en el mal, en el pecado. Él quiere que usted se meta a un pecado y termine en otro y en otro y en otro, hasta que se llevó su alma y se fue con él. Pero aquí no hay gente así, ¿verdad? Aquí hay gente que vamos a vencer con Cristo y su poder. ¿Qué planeó David? Asesinar al marido de Betsabé y así casarse con ella. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Puede creer usted esto? ¡Qué belleza! Siendo el rey, el elegido de Dios. Entonces David planea matarlo. ¿Hasta qué punto nos puede llevar el pecado? ¿Y qué cosas se pueden cometer cuando estamos en la cuerda floja? Cuando dejamos enfriar el primer amor. Cuando se va la presencia de Dios. Porque usted y yo así lo que hicimos. Cuando dejamos enfriar el corazón, la oración. Cuando dejamos de amar a Cristo y venir a la iglesia. Todas estas cosas suceden, hermano. Suceden tantas cosas, esté pues atento. Y todas estas cosas hacen que David ensucie su corazón. Porque hay cosas que nos van a llevar a ensuciar el corazón. Un pensamiento, un deseo, un anhelo, un acto, un hecho. Muchas cosas que no sean buenas van a ensuciar nuestro corazón. Que Dios guarde nuestro corazón, porque de él mana la vida. Usted vive como lo que hay en su corazón, es lo que usted va a reflejar. Si usted es bueno, usted va a hacer cosas buenas. Usted va a reflejar. Y es cierto, usted ha visto cuando una persona tiene odio en su corazón, rabias, enojos, falta de perdón. Eso lo refleja, porque eso es lo que hay en su corazón. Muerte, asesinato, robo, todo eso hay en su corazón. Bendito sea Dios. Él pensó que como era el rey, nada se le negaba. Aunque esta clase de deseo no va con el derecho de ser rey. Esto jamás se lo iba a aprobar Dios. Jamás. Puede ser muy rey. Y puede ser que si Dios le hubiera dado la gana, le hubiera bajado de su reinado y le hubiera aplastado como a polvo. Pero Dios a veces permite todas estas cosas. Le tocó pagar su consecuencia bien dura. Porque aunque Dios lo perdonó, sus generaciones de hijos fueron tremendas. Un hijo violó a su hija, el otro mató a su otro hijo, el otro le quiso robar el reinado, y así fue la vida de David. ¿Cuánto David sufrió? Porque a veces creemos que vamos y pecamos, pero que no hay consecuencia. ¡Ojo! Porque el pecado, y el que no se confiesa, peor. Porque usted confiesa el pecado, Dios lo perdona, y aunque no se va a quedar sin consecuencia, Dios tiene misericordia de usted. Y puede quitar la consecuencia, y puede cortar con la maldición. Pero es mejor. ¿Usted qué prefiere? ¿Una consecuencia con Dios? ¿O una consecuencia sin Dios? No. Yo la prefiero con Dios. Porque yo puedo ir a su presencia y rogarle que tengamos aún paz en la tormenta. Y Él nos la va a dar. Porque Dios es tan bueno y misericordioso que hasta de eso se acuerda. En nuestros propios pecados tiene misericordia y compasión de nosotros cuando nos arrepentimos. Así es. Así que Dios manda al profeta. Amén. Gloria a Dios por los profetas. Que cantamos la tabla. Que al que no le gusta lo pone ahí, la pone ahí en la tabla. Que usted, si digo usted, es con usted que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios revela al corazón del profeta lo que hay en el corazón de Dios, para que el profeta se lo hable a la iglesia. El profeta es enviado por Dios para destapar, digámoslo así, la olla podrida. Para destapar lo que hay dentro del corazón. También para exhortar, para levantar con amor. El profeta tiene un oficio muy completo cuando es un verdadero profeta. Porque ojos, porque también hay muchos falsos profetas que van por el mundo. Así que preste mucha atención. Entonces, Dios hace que venga un profeta, gloria a Dios por ese profeta, a David, para que le describa, para que le des perdón, para que le descubra la maldad que había guardadita en su corazón. El profeta Natán, ¿verdad? Esto está en 2 de Samuel capítulo 12, para que lo anote, para que lea. Entonces dice, cierto día, ay, David, yo me imagino que ya estaba comodito.
ya había mandado a matar al soldado y ya había hecho, mejor dicho, hasta para vender. Y calladito, calladito. Pero llegó un profeta de Dios y le contó a David, me imagino que entró hasta donde David está. Usted se ha visto esa película, vea, se le hace hermosa cuando entra ese profeta Natán a la habitación allá donde está David. Ni siquiera pidió permiso, mi amiga, que llegué fui yo. Y David, el profeta, y comienza el profeta a narrarle una historia a David. Y David allá bien puestecito escuchando la historia del profeta. Yo aquí más o menos le voy a contar algo para que no se me quede por ahí en la luna usted enredado. Entonces Natán fue donde David y lo enfrenta por medio de una palabra con que David se iba a identificar. Porque así es. Pero a veces somos hasta conchudos, que somos descubiertos y queremos seguir diciendo, no, eso no es conmigo. No, eso no, oiga, como el que... no. Cuando Dios viene, viene. Y saca lo oculto. Y lo saca a la luz. Y si le gusta bien y si no, peínese para que se devuelva para su casa. Pero Dios es Dios. Y Dios llega a lo más profundo de nuestro ser y eso me gusta. Y yo le digo, señores, pon mis tinieblas a la luz. Sácame lo que no te guste. Porque yo necesito ser un vaso limpio para ti. Él un día me dijo, hace como 10 años, me dijo, te necesito limpia. Y cuando Él me dijo limpia, yo ya entendí lo que Dios quería de mí. Yo ya sabía y estaba bien y estaba tirada en el piso orando y estaba normal. Y cuando yo vengo y escucho esa voz que me dice, mi hijo, te quiero limpia y quiero tu boca limpia para mí, yo wow. Y me paré mareada del piso. Cuando me fui hasta mi cuarto, me llegué por ahí con 39 de fiebre, lo que me demoraba delante de Dios vive, en cuya presencia estoy, que no estoy mintiendo ni una palabra. Lo que me demoraba de la sala a mi cuarto, que era ahí mismo. Llegué a mi cuarto y me senté. Y cuando me senté en la cama tenía una fiebrona tremenda. Y de allá para allá, después les digo, porque fue tremendo lo que Dios hizo conmigo en ese momento. Cómo me limpió el Señor. Y eso fue impresionante. Y me dijo, te quiero limpia para mí. Porque Dios nos quiere limpios. Él nos quiere limpios. Y David se iba a identificar con esta historia. Y habló el profeta. Y le dijo, David, había un hombre rico que se aprovechó de un hombre pobre. Ay. Empezó a sacar los trapitos al sol. Se aprovechó de un hombre pobre, robándole su única corderita, la cual mató para alimentar a sus invitados, o sea, para alimentar sus apetitos de la carne. La llevó al matadero, la sacrificó para él y mató al pobre. Y a veces somos así en el camino de Dios. La iglesia necesita a Dios. Bendito es el Eterno. ¿Y sabe qué hizo David? Dice que se enfureció. Pero escucha, ¿qué diría este? No sabe ni dónde está parado. Y lo que no sabía David era que había entrado el profeta de Dios. Y dice que David se enfureció de gran manera y exclamó, vive el Señor, que el que hizo esto es digno de muerte. Y debe pagarle cordera hasta 4 veces más. Tremendo. Por haber hecho tal cosa y no tener misericordia. Segunda de Samuel 12, 5 y 6. Así que David habló esto. El profeta Natán le cuenta la historia y David se llena de ira y dice, ese es digno de muerte, ese hay que matarlo y antes de matarlo hay que hacer lo que pague 4 veces. Escucha lo que le dijo Natán. David, entonces tú eres aquel hombre. Wow. Yo me imagino que David quedó como chispirito. Se estaba volviendo chiquitico como quien le echaron en un baldado de hielo. Ah, sí, es digno de muerte. Entonces prepárese pues para morir. Porque eso fue usted. Yo creo, no es a mí, yo siento como algo, como vergüenza ajena, como tremendo. Entonces Natán le dice, ese hombre es usted. Si había tratado de ocultar su pecado, de nada le sirvió, porque Dios todo lo saca a la luz. Y esto carcomió a David por dentro. Yo me imagino que David se tuvo que haber sentido muy triste, muy mal.
Se tuvo que haber sentido para morirse. Dice que carcomió a David por dentro, claro. Imagínense, él mismo se deseó, él mismo se condenó. Fueron y le contaron a él como rey la historia de lo que había sucedido y resulta que el de la historia era él. El Salmo 32, versículos 3 y 4 dice: mientras callé, encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos y se enfermaron, en causa de mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí la mano de Dios, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mira tan tremendo, un hombre que vivía en campos verdes, contento, alegre, y entonces comete este semejante pecado, y por no confesarlo. Qué tristeza, pero era mejor que hubiera dejado a su soldado vivo, haberse arrepentido y bueno, vaya y venga. Pero cometió tanta maldad en su corazón. Y dice que cayó. Y mientras que él cayó, se estaban envejeciendo los huesos. Ojo, el pecado envejece. Y más cuando usted no lo confiesa. Dice que los huesos se envejecen. Y esto es tremendo. Porque si usted está de 20 años lleno de pecado y usted no confiesa su pecado y su maldad, entonces usted va a tener muchos huesos envejecidos. Huesos viejos, huesos enfermos, huesos que no le van a servir, huesos que de por sí se van a sentir débil. Porque el pecado, usted lo está encubriendo. Usted no está declarando su maldad. Y David dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos. Que la mano de Dios todos los días estaba grabándolo cada vez más, porque él no confesaba su pecado. Entonces, a veces por encubrir el pecado vienen enfermedades y cada vez sería peor, 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 peor. Dice que la vida de él, que era verdecida, que era llena de alegría, dice que se volvió en verano, seca, árida. Yo me imagino todas estas cosas. Así que si hay pecado en tu corazón y en mi corazón, que esta mañana en este culto sea para usted acercarse a Dios y confesar su pecado y decirle a Dios: crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu santo Ruach HaKodesh, su santo espíritu. Así es, para que no se vuelva el pecado que hay guardado. Confiésalo, sácalo, exponlo a la luz de Cristo, arrepiéntete, pero eso sí, para que no vuelvas allí. Porque cada vez que volvamos a pecar será peor. Dice que la mano de Jehová se volvía en David cada vez más dolorosa. Y yo no quiero que la mano de Jehová esté sobre mí para dolor, sino para bendición. Porque con Dios nadie juega, hermano. Y David era el rey y David tenía temor de Dios y conocimiento de Dios. Así que David admitió ante el profeta Natán diciendo: he pecado contra Dios. Segunda de Samuel 12:13. Dice, él ahí sabía que necesitaba un corazón limpio. Y en el Salmo 51 dice: he pecado contra ti. Necesito que limpie mi corazón. Vean, no hay nada más lindo, hermano, que usted acercarse a Dios y decirle: he pecado contra ti, limpia mi corazón. David decidió, otra palabra clave, decidió. Porque usted y yo tenemos que decidir caminar en camino de santidad y obediencia a Dios. Dice que David decidió terminar con tratar de seguir ocultando su pecado, ya que esto lo estaba matando lentamente, envejeciendo sus huesos. Y encima de todo, la mano de Jehová estaba sobre él de día y de noche, agravándolo con dolor en su cuerpo. Sus días verdecidos se habían vuelto en sequedades de sol, de verano, de fatiga. Nada le salía por cargar ese pecado allí. Y la consecuencia fue dura, porque cuando Betsabé parió su hijo, dice que se murió desangrado. Cuando el niño nace, David estaba tirado en el piso clamándole a Dios y dice: en pecado he sido formado. Él estaba declarando también esa parte del salmo para su hijo: en pecado he sido formado, en pecado me concebieron mis padres. Y así es esto. El niño murió. Cuando Betsabé estaba dando a luz, el niño murió desangrado. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de pasar tantas cosas cuando Dios nos llama para una vida agradable junto a Él? Y todo esto fue por haberse dejado de llevar del pecado y del deseo engañoso. Hermano, el corazón engaña también.
Por eso hay que mantenerlo lleno de la palabra de Dios, que abunde, que rebose la palabra de Dios en su corazón. Que usted sepa tener armas poderosas para defenderse en el día de la prueba, porque va a venir a todos, de ahí nadie se va a salvar. David confiesa libremente su pecado en el Salmo 51, y fue en esa gran súplica, porque el Salmo 51 está lleno de una súplica de arrepentimiento tremendo. El Salmo 51, en el nombre de Jesús, está lleno de una gran súplica de arrepentimiento, perdón. Que Dios escuche su oración cuando dice David a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la otra forma de pedir perdón, limpieza espiritual. Ya que David había contaminado su corazón, él estaba pidiendo a Dios: Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Podemos acercarnos a Dios en confianza, hermano. No deje que la mano de Dios venga sobre usted, sabiendo que usted puede confesar su pecado. No oculte su maldad. Apártese del pecado, busque a Dios, siga a Dios en su camino. Reconózcalo en todo momento. Reconozca que su corazón necesita a Dios. Necesitamos limpiarnos de cosas que hemos guardado durante años y que no hemos confesado a Dios. Necesitas caminar en la libertad, necesitas perdonar, necesitas ser libre de aquella pequeña zorrita que hiciste, de aquella mentira, de aquel robo. Necesitas limpiarte del pecado, del deseo, del odio, de la palabra que declaraste con el hermano con maldición. Necesitas ser libre de aquellas palabras que has declarado contra tu pastor, con rabia, con ira, con celos. Necesitas reconocer que tu corazón necesita ser limpio y que necesitamos un espíritu recto dentro de nosotros. Y esto fue que David declaró esta palabra con poder. David exclama a su creador: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu misericordia, porque David entendía que Dios era misericordioso y que cuando usted se acerca a Dios a pedir su misericordia, Dios se la da. Dios se la da. Y sienta el perdón de Dios, aunque lo deje sin aunque Dios no lo deje sin consecuencia, siéntase perdonado. Que Dios aún esas consecuencias también lo va a ayudar y también lo va a levantar. Si le toca padecer algo por causa del pecado, Dios también se va a acordar de usted ahí y lo va a ayudar a salir en victoria. Amén. Entonces crea en mí un corazón limpio, dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dígale: Señor, borre mis rebeliones, láveme de mi pecado, láveme más de mi maldad, límpieme, Señor, porque yo reconozco. Hermano, si usted no reconoce, no está haciendo nada. David reconoció ante el profeta Natán que había hecho lo malo delante de Dios, y por eso Dios lo perdonó y extendió su reinado, porque David, a pesar de que sufrió, fue un hombre que murió con salud robusta, años robustos, y dicen que David murió en paz, acostado en su cama. Aún en medio de tanta guerra, aún en medio de tantas cosas que David luchó, batalló y hizo, Dios lo perdonó. Y yo sé que David, y lo dice la Biblia, David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, porque David danzaba, porque a David nadie le robaba el tiempo de Dios, porque David cargó la presencia de Dios, porque David clamó, David oró, David lloró, David sufrió, David pecó, pero David se arrepintió. David supo conquistar el corazón de Dios, y que Dios nos ayude a través del Espíritu Santo a conquistar ese amor y ese corazón de Dios para nosotros. Dice: porque yo reconozco mi rebelión. Y a veces hay rebeldía en el pueblo de Dios y no lo declaramos. Yo no soy así. ¿Por qué? Porque así. Porque tenemos que reconocer que hay rebelión en nosotros, que hay rebeldía en nuestros corazones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué lindo es reconocer cuando pecamos. Y decía David: para que yo sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es más temeroso que el día que yo esté delante de Dios, que el día que yo esté delante de Dios podamos ser reconocidos. Se acabó esto. Que el día que
estemos delante de Dios, podamos ser reconocidos justos y puros. Pero dígame que usted y yo, conociendo la verdad de Dios, y nos arrojen a un infierno. Porque usted y yo, ayúdanos, Padre, a todos. Súbame volumen, por favor, a esto. Reconocer, que Dios nos pueda reconocer allí un día y que nos diga: entren en el reposo de mi salvación. No que digan: usted no reconoció su pecado, usted se murió con su maldad en su corazón, conociendo de mí, y no quiso reconocerlo. Ahora serás arrojado a un infierno. No, yo no puedo creer esto. Es mejor reconocer: no me gustó, me chocó, me dolió, me dio rabia contra usted. Pequé, hice lo malo. Mira, David reconoció. Y Dios estuvo con él en su reinado y lo acompañó. Bendito es Dios. Y mira lo que sigue diciendo el Salmo 51. David decía: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebieron mis padres. Wow, David estaba reconociendo. Él estaba reconociendo que ese bebé que trajo Betsabé había sido concebido ¿en qué? En adulterio, en pecado, en maldad. Wow, tremendo. Él estaba reconociendo la verdad, porque también el Salmo 51 dice: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me vas a hacer comprender tu sabiduría. Y no hay nada más lindo que usted se encierre en su cuarto y a través de la palabra o una oración de arrepentimiento, usted entienda que usted pecó, que usted hizo lo malo delante de Dios, pero que usted se arrepintió, y Dios le va a hacer comprender en esa intimidad con Dios que su error fue perdonado porque usted lo declaró ante Dios. Y Dios le va a hacer reconocer: sí, Padre, yo pequé, yo hice lo malo, perdóneme. Perdóneme, Señor. Y sigue diciendo el Salmo 51. David le decía: purifíqueme con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David reconoce que todas estas limpiezas solamente podían venir de Dios. Y también le decía: hágame oír el gozo. El gozo, dice, hágame oír su alegría. O sea que David había perdido el gozo y la alegría, ya no lo escuchaba. David dice que se alegraba con el canto de los pájaros, en el amanecer, las flores. Cuentan una historia hermosa. Entonces dice: hágame oír, Señor. Él había perdido la alegría, porque cuando pecamos se pierde el gozo, se pierde la alegría. Andamos cabizbajos, en agonía, tristes, abatidos, porque hay un pecado en nuestro corazón, porque hay suciedad en nuestro corazón. Y él le decía: hágame oír su alegría y se regocijen los huesos que has abatido. David se sentía ya envejecido sus huesos. Yo me imagino que David caminaba cansado. Me imagino que le dio como una especie de artritis en sus huesos. Sus huesos se le dolían, se encorvaban, porque dice que los huesos se envejecieron por el pecado. Entonces dice: para que se recreen los huesos que has abatido. O sea que David sentía dolor en sus huesos. Y dice: para que se recreen los huesos que has abatido. Y esconde tu rostro de mi pecado. Borra mis maldades. No te vuelvas a acordar de ellas, Señor. Qué lindo ese arrepentimiento que David tuvo. Dice: borra mi rebelión, mi maldad. Ya no te acuerdes de ella, Señor. Como vemos aquí, David no podía más con todo este mal que causó. Pero cuánto mal cargaba él y dolor en su corazón. Y cuántas cosas cargamos nosotros como iglesia y no hemos confesado. Y seguimos viniendo como si nada. No, es tiempo de salir de todas estas cosas. Sigue diciendo: créanme un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu
de obediencia y de temor por ti, Señor. Pídale a Dios que le dé un espíritu nuevo, un espíritu recto, un espíritu que lo ayude, un espíritu que lo levante en obediencia, un espíritu que lo haga caminar en los caminos de santidad, que lo saque de todo lo que Dios no quiere que usted camine. Bendito es Dios por siempre y para siempre. Aunque David sufrió sus consecuencias por haber pecado, fue también perdonado, restaurado. ¿Restauró qué? ¿Qué fue lo más importante que David restauró? La comunión con Dios, la presencia de Dios, porque se le había ido. Claro. El Salmo 32 relata eso. El gran alivio que sintió David cuando confesó su pecado. Y en este Salmo está incitando a todos, al igual que a él, a que confesemos los pecados para que Dios nos pueda dar un corazón limpio. Y al Espíritu Santo de Dios more dentro de nosotros y nunca se vaya. Y qué bueno es que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros siempre y que nunca se vaya. Porque al igual que David, hoy en día hay muchos de los hijos de Dios que hemos hecho lo malo ante los ojos de Él. Y es por esta causa, dice, es por esta causa que han tenido el corazón sucio y contaminado, por callar y no confesar lo que hay guardado. Y hoy invito a la iglesia que donde estés, no le sirvas a Dios si hay pecado en tu corazón, si hay maldad en tu corazón. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, pídele a Dios que le dé un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de ti, que borre tu maldad, tu rebelión, que quite la iniquidad que entró como huesos, que entró como líquido hasta tus huesos y que los ha envejecido, que te ha robado el gozo, la paz, por no confesar el pecado. Dile a Dios que te ayude, dile que te ayude, y que te saque de toda la manera oscura en la que has vivido, callado en silencio, y aún muchos están sirviendo en la iglesia así. Dile a Dios que te levante con un corazón renovado dentro de él. Así es. Jesús dijo en Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mira, está escrito. Se me está apagando este micrófono también. Padre eterno. Así que Dios dice en su palabra, porque del corazón salen los malos pensamientos. Iglesia, hay que cuidar el corazón para que no se contamine, para que no se ensucie. No lo dejes llenar de odio, ni de rencor, ni de maldad. Perdona, avanza, olvida, suelta lo que tengas que soltar. Y deja que tu Creador amado te salve y te haga justicia en todo. Pero no dejes que tu corazón se llene de suciedad, porque la palabra de Dios dice que del mana la vida. Entonces de lo que hay en tu corazón, tú te vas a sostener. Si hay odio, vas a vivir del odio. Si hay rencor, si hay pecado, vas a vivir inundado de eso. Pero si hay paz, gozo, salvación y temor a Dios, entonces tú vas a vivir una vida que agrada a Dios. Y vas a tener paz en la tormenta, abundancia. Y el pan no te va a faltar, porque Jehová será tu sustento. Será tu sustento, amén. Aplauda fuerte para que se despierte. Así que lo que vemos y lo que hacemos, lo que decimos y lo que deseamos y lo que sentimos, hay que prestarle mucha atención a esto. La condición de nuestro corazón determina cuánta evidencia divina hay en ti. Yo voy a volver a repetir esto. La condición de nuestro corazón determina cuánta evidencia divina hay en nosotros. Y esto nos habilita para un cumplimiento final de la promesa de lo que solo los limpios y puros de corazón vamos a ver. Así que limpios de corazón vamos a ver muchas cosas. Limpios el corazón vamos a ir a una eternidad. Vamos a ir a una eternidad con Dios. Bendito es el Eterno, Dios para siempre.
que ama la paz de sus ungidos, que ama a aquel que tiene el corazón limpio. Hermano, gócese en el corazón, gócese teniendo un corazón que agrade a Dios. No se cargue por nada ni nadie, no se enferme por otros, no se estrese por otro, por cargar un pecado, un dolor y un sufrimiento. No se estrese, no se estrese, hermano. Suelte, suelte, suelte y confíe. Tenga su corazón lleno de Dios y deje que Dios haga lo que tenga que hacer en usted, aunque le duela, aunque llore, aunque lo hagan sufrir. Suelte, suelte, y que su corazón solo rebose de amor para todos, aún incluso para los que te han hecho daño. Porque cuando Dios vea tu corazón limpio, Él va a hacer justicia divina en todos los que te han ofendido, en todos los que se han burlado de ti, en los que pasaron por encima de ti y los que te pisotearon. Sabrán que tú estás con Dios, pero no te ensucies el corazón, no te contamines, no peques, no vale la pena. Mejor vámonos alistando porque vamos para casa. Vamos alistándonos y con esto termino. Presten atención, Dios es bueno. No ensucies el corazón. Así que vale la pena luchar por mantener un corazón limpio ante Dios, ya que Él mana la vida. Cuando tú tienes un corazón limpio de maldad y de pecado, este corazón está saludable y lleno de amor incondicional para amar e infundir aliento a los necesitados. Un corazón limpio se refleja en el rostro y en la actitud. Cuando usted tiene un corazón sano, un corazón limpio, su cuerpo está sano. Y muchas enfermedades vienen porque hay dolor en el corazón, porque tienes un corazón enfermo, sucio y cansado. Por eso se enferman los huesos, por eso se enferma el cuerpo, muchas veces y se debilita. Así que vamos a limpiar nuestro corazón, a decirle a Dios: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal. Dile: limpio como el cristal, transparente como el agua. Dame un nuevo corazón, Señor, que te agrade a ti. Un corazón limpio que no se jacta, ni se envanece, ni le da envidia, no es orgulloso, ni guarda rencor, no conoce el odio, no conoce la maldad. Porque un corazón limpio ama, perdona en todo momento y circunstancia. Un corazón que tenga a Cristo no retrocede. Un corazón limpio avanza. Amén. Un corazón limpio duerme en paz y no hay quien lo atormente ni quien lo espante. Porque este corazón es cuidado y alimentado por Dios, por su palabra. Un corazón que está lleno de Dios, un corazón limpio, no se alegra con el mal de su hermano, sino que ora para que Dios lo ayude a levantarse. ¿Tiene usted el corazón limpio? Tenemos el corazón limpio. Un corazón limpio se goza en el bien de su hermano. Un corazón limpio no maquina venganza, sino que deja que todo en las manos de Dios sea juzgado por Él. Todo lo deja aquel que juzga la causa del justo con rectitud, no con maldad ni venganza, porque Dios es el juez justo de toda la tierra. Usted y yo no operamos la justicia divina, pero Dios sí. Un corazón limpio y transparente es lo que Dios anhela en este tiempo. Y en este tiempo hay corazones tan cargados de maldad y de suciedad. Pero Dios anhela que en este tiempo tengamos corazones limpios, que sean los corazones como el de su Hijo Yeshua, entregado, alejado, humilde, manso, lleno de su presencia en todo tiempo. Un corazón que sea como el de Jesucristo, capaz de amar incondicionalmente, por encima de todo lo que le hagan. Amen incondicionalmente. Esto me agrada, y no porque sea mi hijo, y no porque esté aquí, pero quiero resaltar esto en mi hijo Samuel. Tiene un corazón que
deja pasar muchas cosas de los que le hacen. Hasta yo me asombro cuando le digo y me dice, mami, suelte, deje que pase, ame. Y a él lo puede llamar. Aquella persona que lo ofendió, que habló, que se burlan de él, y él puede ir, y si le puede servir a esa persona, él va y le sirve. Y va con gozo. Esto es un corazón que agrada a Dios. Por eso ese corazón se hace bien por Dios. Y Dios te va a ensanchar, y Dios te va a bendecir, y te va a poner en lugares espaciosos, porque es el corazón que Dios desea que todos tengamos en este tiempo. Un corazón perdonador, que perdone todo mal y que acepte los retos espirituales, que haya en ese corazón paz para seguir adelante el camino, el viaje con Cristo en la tierra. Que aunque no es fácil este viaje, es posible de la mano de Dios. Y vamos a vencer, no nos vamos a quedar. Un corazón limpio soporta. Un corazón limpio resiste, porque pone su mirada en el Salvador, como lo hablaba al principio, mirando a lo alto, que de allá viene tu ayuda y tu socorro. Así es, un corazón limpio soporta y resiste, porque su mirada está puesta en el Salvador. Y sabe con certeza de que Dios es su ayuda, y que Dios no lo va a dejar en vergüenza, no lo va a dejar confundido, porque un corazón limpio pone en todo momento su anhelo y su deseo en las manos de Dios. No es lo que usted tenga, no es lo que usted posea, ni es lo que usted pueda conseguir por sus fuerzas. Espere en Dios con un corazón limpio, porque Él va a rebosarlo de su bien y de su misericordia para siempre. Así es. Un corazón limpio descansa en la confianza de Dios, descansa en sus promesas y avanza por encima de todo nube oscura y gris. Dios es bueno. ¿Cómo preparo mi corazón para mantenerlo limpio? ¿Cómo lo preparamos? Leyendo la palabra, amando su presencia, incrementando cada vez más la fe, desarrollando más el amor por mi prójimo y el perdón. Así es, el proveedor, Él proveerá todo lo que tú necesites para tener ese corazón que rebose de amor y se mantenga limpio, intachable delante de Él. Pero provee Dios a su iglesia. Así es. Verdaderamente nuestro corazón se ensancha es en Dios, no en la maldad. Haga que su corazón se engrose, pero de la palabra, y rebose del amor de Dios, no de la contaminación que este mundo está ofreciendo. Acérquese pues a Dios con un corazón limpio, sin mancha y sin arruga. Y así como David reconoció que tenía su corazón sucio, vamos a reconocer esta mañana delante de Dios que necesitamos la ayuda de Él. Yo sé que todos necesitamos tener el corazón limpio, porque de cierta manera y en ciertas formas pecamos. Y yo quiero que ahí donde usted esté cierre sus ojos por un minuto. Yo voy a hacer una oración de un minuto y vamos a pedirle a Dios: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, así como David reconoció ante el profeta Natán que había pecado, y cuando te dijo a ti en el Salmo 51 versículo 10, Señor, porque he pecado contra ti, necesito que renueves tu espíritu dentro de mí. Dile: Señor, he pecado contra ti, tengo mi corazón sucio, renuévalo, límpialo, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que te agrade, un corazón que te haga sonreír, un corazón que sea limpio, un corazón que rebose de amor por tu hermano, por tu hermana, un corazón que ame la obra de Dios, un corazón que ame venir a casa para exaltar la grandeza de Dios. Dile: Señor, dame un nuevo corazón, un corazón limpio, puro, un corazón que no tenga mancha, un corazón que no tenga arruga, un corazón que no tenga sino la verdad de Cristo. Dame un nuevo corazón, porque yo hoy reconozco mi pecado y mi maldad que está delante de mí, pero tengo a Dios y a Jesucristo como mi abogado, y hoy reconozco que he pecado contra ustedes. Y hoy creo con todo mi corazón
que seré limpio de toda